Bueno, Iturbide, profesor, vamos a hablar señor. de una de las personas más importantes del fútbol uruguayo, un brasileño que... ¿Un brasileño? Sí, de un brasileño. Mirá. Hijo de padres españoles, además. No, podría ser una de las personas Manga. más... No, tampoco. Nació en el 54, o sea, Barbosa fue importante unos años antes. Sus papás eran españoles ambos, él nació en San Pablo y a los 6 meses se vino para Montevideo. A los 10 años empezó a jugar en Defensor. Según él, un lateral derecho medio pelo. Autodefinido así. A los 15 años comenzó a ser alcanzapelotas, como muchos de los chiquilines que hoy vemos que son de las inferiores de los clubes, que ofician de alcanzapelotas en los distintos partidos, y comenzó su carrera empresarial en el mundo del fútbol internacional a los 15 años, cuando en un partido por Copa Libertadores, él siendo alcanzapelotas, se encontró a una de las personas más meticulosas en cuanto a la planificación de un partido, como lo era Salvador Vilardo, que con una de las partes del espectáculo con las que hablaba, siempre era con los alcanzapelotas, para que tuvieran determinado criterio a la hora de cumplir su tarea, siempre beneficiándolos a ellos. Imagínense ese encuentro. Carlos Salvador Vilardo, jugador y capitán de Estudiantes, uno de los capitanes de Estudiantes, y Francisco Paco Casal con 15 años. Se encuentran, me imagino a Vilardo diciéndole cómo tiene que alcanzar la pelota. Che, pibe. Y Paco le dijo, ¿vos querés que alcancemos la pelota así? Perfecto. Cuesta tanto. Tanto. Y Vilardo le paga. Lo debe haber admirado, de haber dicho, si este pibe me pide eso, tengo que admirar. 15 años, imagínate. ¿Te parece bien? Te dice, bueno. Aparte, dio con la única persona capaz de pagarle por esa tarea, porque yo me imagino que el resto de los jugadores iban a decir, nada, nene, no te pago nada. No, te voy a rentar la cabeza de Claro. acá. O sea, si no querés hacerlo así, no lo hagas. Bilardo vio la oportunidad. Bilardo, Dijo, exactamente. Claro. este va a hacer lo que yo quiera. Era win-win para ambas partes. Sí, claro. Vio la oportunidad de él y los compañeros de Paco vieron la oportunidad de... Para ellos, claro. Claro, este es el tipo que nos tiene que representar en todas las negociaciones. Y ahí comenzó una carrera que sería muy importante desde lo empresarial, no tanto desde lo futbolístico, a pesar de que debutó muy joven en Defensor. De ahí se va al Atlético Madrid, porque el hecho de ser hijo de españoles en ese momento le permitía tener una llegada más directa al fútbol español. Era el año 73. Fíjense ustedes que muy poquitos jugadores en esa época, no solamente de Uruguay, del mundo entero, iban al fútbol europeo. En el Atlético Madrid no está mucho tiempo, pasa por el Racing de Santander y en un momento, como era ciudadano español por sus padres, lo mandan a hacer la colimba. Era la época del franquismo en España. La transición, ya el franquismo estaba saliendo y le dicen, mirá, vos vas a hacer la colimba, vas a ir a Marruecos. Y él, en vez de tomarse el avión a Marruecos, se toma el avión y vuelve a Uruguay, entre comillas, escapando de la colimba en España. Una vida fantástica. Imagínense que estábamos hablando de un pibe que tenía 20 y pocos años y ya empieza en ese momento a vincularse con el mundo del fútbol europeo. Ya hace contactos con los empresarios. Donde recae aquí es en Nacional, donde no juega. De Nacional va al Vasco da Gama. Y del Vasco da Gama viene a jugar a Fénix, donde, siendo muy joven, termina su carrera, no sin antes comenzar su carrera como representante de futbolistas. Siendo aún futbolista, resuelve el pase de su primer representado, a quien al día de hoy él tiene todavía como con una gran consideración, y ese actual entrenador, exfutbolista, también lo tiene muy bien considerado a él, que es su amigo Juan Ramón Carrasco. Juan Ramón Carrasco pasa, ¿se acuerdan que había jugado en River? Pasa por Racing argentino y de Racing va al fútbol mexicano, y en esa transacción aparece Paco Casal, ya vinculándose no solamente con el fútbol europeo, sino también con el fútbol argentino, donde también va a ser muy importante. Estamos hablando de 1980, que es la década donde él se retira como jugador y empieza a construir su gran trayectoria como empresario representante de futbolistas. Coinciden, profe Vicky, una coyuntura con
él vio la oportunidad también de aprovechar esa coyuntura. Termina siendo representante de los mejores jugadores del fútbol uruguayo: Francescoli, El Pato, Sosita, El Tano Gutiérrez, Hugo de León, o sea, Herrera. Estamos hablando de la élite del fútbol uruguayo y él los representaba. Impone una figura, ¿no? Aparte. No sé si incluso en el momento no representa a Tavares. Bueno, vamos a hablar de eso en un ratito. Porque él, recuerden que en la década del 80, 87, 88, Peñarol y Nacional campeones de América, 86, River Argentino campeón de América, él representaba a muchos jugadores de los tres clubes. Y él llega a decir: yo saqué campeón de América a River Argentino en el 86, a Peñarol en el 87 y a Nacional en el 88. En el 87 el entrenador de Peñarol era Tavares, a quien él lleva, primero que nada, a Colombia. Pero después va también a ser intermediario en su pase por la selección, por el fútbol italiano. Le dirige el Milan, dirige el Cagliari y por Boca. Recuerden que en el 91-92 Tavares dirige a Boca. Y aparece la figura de Casal detrás de todo eso. De hecho, profe, vos fuiste al Mundial del 90. Sí, señor. Hay quienes dicen que Casal se sentaba en el banco de suplentes de la selección. En ese momento, que estaba casi parte del plantel, entre comillas, ¿no? Sí, señor. Entonces ahí aparece ya la figura. O sea, en el 80 construyó. No en el banco de suplentes, pero sí tenía un acceso a todos los ámbitos. En una época donde todos teníamos mucho más acceso que hoy, ¿no? Claro. Él tenía privilegio, pero todos teníamos acceso. Claro, no es que los periodistas estaban en otra punta. No, los periodistas mirábamos los entrenamientos en la tribuna. Claro. Bueno, eso es algo de lo que se dice para vincularlo además con no solamente con Tavares, sino ya con la selección uruguaya. Entonces, en ese momento estamos hablando de que era una figura que representaba a los mejores jugadores, estaba directamente vinculado con la selección uruguaya, influía en la selección uruguaya y además tenía vínculo con los empresarios más importantes del fútbol europeo y con los clubes importantes del fútbol sudamericano. Estamos hablando de 1990, cuando todavía no está desarrollado el comercio de futbolistas como lo está el día de hoy. Recién empieza. Todavía no está aprobada ni siquiera la famosa ley Bosman, a partir de la cual se habilita el mercado europeo para que vayan jugadores de todos los países sin ningún tipo o con restricciones prácticamente simbólicas. En ese momento, profe, ¿te acordás que eran 3 futbolistas? 3 extranjeros que podían tener los equipos europeos. Aparte se da eso de que todos los jugadores quieren ser representados por él. En aquel momento sí, había una vieja frase que se manejaba en el fútbol que hablaba con los jugadores preguntándoles qué va a hacer de tu futuro, estoy esperando que venga Paco. Claro. Y se da todo ese conflicto además de cuando se va Tavares de la selección y aparece Cubilla, los jugadores de Paco que dicen, yo si está tu Cubilla no voy. Entonces todos dicen, esto se los dijo Paco, que no fueran. Y aparece todo ese conflicto de los italianos, que eran los jugadores que jugaban en el fútbol italiano, y los uruguayos. Tal vez de las peores épocas del fútbol uruguayo, ¿no? Fue horrible, una época terrible, porque además era un momento en el que Uruguay tenía muy buenos jugadores, había tenido una experiencia polémica en el Mundial de Italia, porque los uruguayos pensábamos siempre teníamos que ser campeones del mundo, pero bueno, quedamos eliminados. Y se cargó las tintas sobre Tavares, sobre Casal y los jugadores. Y entonces apareció el rótulo los italianos, ¿no? Aquellos que eran jugadores que estaban, que no sé si todos estaban en Italia, pero no sé si Sosa no estaba en ese momento en España, bueno, no importa. Pero el título era los italianos. Y una campaña periodística muy fuerte de que jueguen los que tienen hambre. Entonces ahí se dio el conflicto, un conflicto que existía entre Cubilla y Casal, que si yo no me equivoco, se había generado en River Argentino y no acá. Mirá vos. Claro, porque Cubilla también había jugado en River, yo no sé, como que el conflicto venía por ahí. Venía de Argentina. Mirá, bueno, ese conflicto se resuelve. Perdón, Nico, Sí. Seño te comparte, que ahora seguramente Dale. lo compartamos, y comparte la carta de los italianos del año 92. Mirá vos. El texto. Mirá vos. Está súper interesante todo ese periodo del fútbol uruguayo. En ese momento, entonces, él logra volver a tener incidencia en la selección a partir de que echan a Cubilla, aparece Maneiro, y para la Copa América del 95 vuelven los jugadores representados por Paco Casal con la dirección técnica del Pichón Núñez.
Ahí empiezan a correr rumores de que la incidencia de Paco Casal en la selección era más fuerte que la de ser simplemente el representante de los jugadores. Se empieza a decir que Paco armaba los equipos y hay todos esos rumores. Un detalle nada más que en realidad el conflicto se resuelve antes, cuando ya estando Cubilla los jugadores aceptan venir a la selección. Lo que pasa es que a Cubilla lo sacan, claro, y entonces ya casi que creo que es un solo partido de una Copa América que juega alguno y después ya viene Maneiro. Bien. Hasta entonces en ese momento logra tener un poder muy importante en el fútbol, en la selección, con los jugadores, pero le faltaba la otra pata para terminar de ser el poder hegemónico en el fútbol uruguayo. Recordemos la columna pasada que hablábamos de que el fútbol uruguayo no genera tanta plusvalía porque el producto que genera no es bien vendido. ¿Y a quién le compra? ¿A quién le vende ese producto? Bueno, acá aparece algo que es interesante de analizar. Porque la consigna de Paco Casal fue que él valorizó al futbolista uruguayo. Primero representándolo y haciéndolo realmente un jugador que vale que vale en el fútbol europeo, cosa que antes no ocurría. Ahí lo que se discute es, ¿pero fue Paco Casal el que los valorizó o la coyuntura que se abría por sí misma iba a generar que los futbolistas se terminaran yendo a Europa igual? No se sabe, es una cosa. Lo cierto es que pasó con él. Y lo otro es que la televisión aparece en el año 98 a través de Tenfield vendiéndole los partidos a la gente, cosa que durante la década del 90 no pasaba. Vos no podías ver un partido del fútbol uruguayo por tele. No. Hasta que aparece la televisación. Tenfield aprovecha eso, compra los derechos del fútbol uruguayo a muy bajo costo y termina por hacerse con el negocio del fútbol y con el que le compra el negocio al fútbol. Entonces cierra el círculo perfecto. En el medio había tenido incidencia en huelgas de futbolistas, como la de huelga del 92, por ejemplo, que quieren sacar a Basáñez, y bueno, hay una huelga de futbolistas, por lo tanto también tiene incidencia en la Mutual. Cuando se arma Tenfield, él se quiere llevar a todos los periodistas. Profesor, esto vos te tenés que acordar cómo debe haber sido, porque esto yo lo leí, pero no tengo el recuerdo fresco. Sé que Kessman se va con Paco, Goñi también, el Toto no, por ejemplo. No sé bien cómo fue eso. Bueno, en realidad ahí se da una situación y es que la compra de los derechos del del fútbol uruguayo, de alguna manera, ahí aparece un conflicto, porque si yo no me equivoco, previamente a eso hay un periodo en el que él tiene los derechos pero no tiene dónde pasarlos, que solamente los pasaba por TVC. Es cierto. Que era era codificado. Era lo que hoy creo que es Cablevisión, uno de esos, que era por aire. Claro. ¿Está? Los cables no, hasta que haya un acuerdo con los cables, y ahí los canales, como de alguna manera se asocian a Casal, y sus principales voceros, Goñi, Kessman. Muñoz al principio estaba Muñoz, también. Sí, también. Carve y Oriental. Canal 10. Goñi era Oriental y Canal 4. Y Kessman Universal y Canal 12. Kessman Universal y Canal 12. Y se incorporaron a lo que era el programa de Pasión. A Pasión, exactamente. Bien, aparece la figura del Toto como, entre comillas, alguien que termina siendo proscripto o termina siendo echado de algunos canales de televisión por no aceptar a Paco Casal. Sí. Otros periodistas que también lo enfrentaban sufrían consecuencias en sus trabajos, como el caso de Bardanca, por ejemplo, que también hizo un montón de denuncias y empieza a desaparecer de los medios. Es decir, que el poder de él pasa del fútbol a los medios también. O sea, como que abarca ya un nivel de poder importantísimo en Uruguay. Además, ahí están los técnicos de Uruguay en el 98 como Pasarela, primero para el Mundial, 2002 como Pasarela primero y Púa después, que también se decía que eran técnicos que ponía Casal y a los que Casal les armaba el equipo. Se decía que para el Mundial 2002 Casal no quería que vayan Forlán y Abreu porque no eran jugadores de él. Recordemos que Forlán había sido vendido al Manchester. Abreu creo que había vuelto al fútbol argentino en ese momento. Y él quería que fuera Fonseca. Que Fonseca ya era un jugador prácticamente retirado, que lo que hace Paco es colocarlo en River, argentino, juega 2 o 3 partidos y por eso lo quería llevar al Mundial de 2002, que si mal no recuerdo se termina lesionando. Lo lleva a la gira, Púa, a la gira previa,
y ahí una ampolla, aparentemente es una lesión en el pie, lo deja fuera a Fonseca del Mundial. Sí está claro que, porque es objetivo, que a Pasarela lo trae Casal. O sea, ya lo de Púa, no sé, Púa era el técnico de la juvenil, le veo todo muy bien, etcétera. Pero a Pasarela y la idea del técnico Pasarela para la selección es de Casal. Bien, Pasarela obviamente vinculadísimo a River. A River, claro. En ese momento ya estamos hablando de no solamente poder a nivel nacional, sino además poder a nivel internacional, porque él empieza a tener gestiones en las transacciones de jugadores de la élite del fútbol europeo. Él está en transacciones como, por ejemplo, de jugadores como Cannavaro. Es decir, ya estamos hablando de una persona que vuela altísimo en el fútbol mundial. Incluso se lo involucra en... ¿Se acuerdan ustedes el fraude del fútbol italiano? Sí, sí. En algún arreglo de partidos. También se lo menciona como involucrado. Se codea con personalidades de las más importantes. Florentino Pérez, Berlusconi, es decir... es hombre al que le tienen confianza los tipos más importantes en el mundo empresarial del fútbol. Recordemos que él lleva a Mujica. A España. A España. Y lo contacta con Florentino Pérez. Exactamente. Es un buen muchacho, dijo. Bueno, ahora vamos a hablar también, para finalizar un poco de ese vínculo. En ese mundo, además... tiene una empresa de televisión, funda una empresa de televisión en Estados Unidos, que es Gol TV, que llega a tener 15 millones de suscriptores en Estados Unidos, además de tener presencia en 5 países de América. Es decir, personalidad importante de Uruguay, de América y del mundo del fútbol, sin ningún tipo de dudas. Él llegó a decir que era el más rico del Uruguay. Se lo investigó por evasión de impuestos, por defraudación de la DGI. Tanto Tabaré Vázquez como el Pepe Mujica le perdonaron esa deuda. Tabaré Vázquez dijo algo así como: es mejor un mal arreglo que un buen pleito, entonces no quiero lío con Casal. Y Mujica directamente le perdona la deuda con la DGI, llegando a rodar cabezas de ministros incluso. Lescano, que era una persona que estaba interesada en blanquear un montón de situaciones, Casal se sentía perseguido por Lescano, sale Mujica a decir: acá los ministros no se tocan, y al otro día Lescano no era más el ministro de Turismo y Deporte. Así que bueno, es la verdad, tal vez de las personas con más poder, no solamente de Uruguay, de América, por lo menos de Sudamérica, no solamente del fútbol, sino del mundo empresarial en general. Pibe que empezó como jugador de fútbol, haciendo un arreglo con Salvador Vilardo, Carlos Salvador Vilardo en los 70, del 80 hasta acá, profesor Vicky, han pasado gobiernos de todos los colores, dictaduras, democracias, ni que hablar en la AUF, pasado distintos presidentes, distintas estructuras, en los clubes han pasado dirigentes de todo tipo, pero hay una persona que mantiene el poder desde el 80 hasta ahora, y es Paco Casal. Sí, es verdad. En un momento complejo, ¿no? Porque hay cuestionamientos a su poder, sí, que aparecieron primero en la Confederación Sudamericana de Fútbol, donde él tuvo muchos choques con la Confederación y con las autoridades. Tuvo mucho poder en algún momento, incluso las estáticas de varias de las competencias internacionales eran de Casal. Entró a otros países, no sé si en Perú no está, sí, y en algún otro país también. Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Con una intención de tener es decir, siempre estuvo en la pelea por hacerse de los derechos de las competencias sudamericanas, ¿no? Y ahí se ha enfrentado con algunos que son un poco poderosos, como Disney, por ejemplo. ¿No? Disney, ESPN, torneos y Fox, competencias. Torneos y competencias. Sí, con torneos y competencias no sé si no tenía... Porque en esto ha habido amores y desamores. Claro, alianzas y... Un día somos amigos, otro día nos dejamos de ser amigos. Pero sin duda que el fútbol uruguayo de mediados del 70 hasta el día de hoy está marcado por la presencia de Casal. Es más, se dice que en este momento asumió de vuelta el rol de conductor o conductor de Tenfield.
que de alguna manera un poco lo había dejado en manos de Gutiérrez y como que hoy se distanció, ha habido movimientos, despidos, cambios en esa estructura de Tenfield, no sé, que no me queda muy claro cómo es, pero que hay ruido. Pero sin duda que es una figura. La historia del fútbol uruguayo no puede prescindir de la historia de Casal. No, no hablaste del carnaval. Ni que hablar, carnaval, básquet. Que no sé si no tenía si no era la nueva milonga, una murga. Yo vi esto, lo vi yo, así que nadie me puede decir que no es así. Había un boliche que se llamaba Anticuario, que está ahí en la calle Maldonado y Lorenzo Carnelli, en la esquina de Canal 10. Sí. Que ese boliche Anticuario era del Tato Ortiz. Mirá. ¿Está? Y yo iba mucho con una barra de amigos, que íbamos mucho ahí. Que era muy lindo. Hacían un pollo al ajillo, estaba muy bueno. Y un verano estábamos con otras 2 parejas, 3 parejas ahí, en una mesa afuera. Y llegó él, que iba muy seguido también, porque era amigo de Ortiz, porque habían jugado juntos. En Defensor. En Defensor, claro. El Tato es campeón en el 76. Claro. Siendo un chiquilín. Claro. Más joven que nosotros. Y entonces, en un momento determinado, para un camión, él se sienta en una mesa con otra persona en una esquina, para un camión y baja una murga y le cantan. Qué maravilla esa imagen. ¿Entendés? Le cantan una despedida, le cantan la despedida, lo aplauden y se van. Era la murga que la financiaba él. Qué maravilla. O sea, ese mundo de agradecimientos y de encono, ¿no? Porque claro. Su forma de moverse despertaba amores. Y digo, más, yo creo que la izquierda y la izquierda en el fútbol en algún momento tuvo como un encantamiento con él, ¿no? Y como una cosa de un Robin Hood, porque es interesante. Es el empresario nacional exitoso, de algún modo, para algunos sectores de la izquierda. Pero saliendo de abajo. De abajo. Claro. ¿No? O sea, arrancando que en realidad no era. Que en realidad era de abajo en el fútbol, pero su padre era un comerciante almacenero que le iba bien, no era que tenía dificultad, pero saliendo de ahí. Pero yo creo que una de las cosas curiosas que siempre me despertó todo este tema, que está buenísimo que lo has traído, es que termina enfrentándose con su espejo. Porque él llega al poder empujado por futbolistas y terminan enfrentando los futbolistas con él. Y él empieza a perder su poder cuando los futbolistas le reclaman ser parte del negocio, ¿no? O sea, eso que él siempre dijo, porque yo me acuerdo que en la época de la selección del 90 se hablaba de una cosa que yo no me acuerdo bien qué era, pero era el derecho de arena. El derecho de arena era como los jugadores querían recibir un dinero por jugar, por entrar a la cancha. Creo que era algo así, capaz que después alguien lo puede corregir o mañana lo podemos hablar. Y eso fue un poco el movimiento que él generó y que termina poniéndolo, porque él termina asociándose con los dos jugadores referentes de la selección del 90. El Tano Gutiérrez y Enzo Francescoli. Y era casi el representante de todos ellos. Y termina enfrentado por los derechos de imagen de los jugadores con los propios jugadores, que habían sido en su juventud los que le habían dado la posibilidad de llegar a donde llegó. Espectacular, profesor. No sé si es Me encantó el cierre. Pasa que es una historia tremenda. Hay un libro de Bardanca, Paco, que ya tiene muchos años, que está muy bien, en una entrevista que le hace Bardanca a Paco, la famosa entrevista del Toto da Silveira, cuando no sé por qué, en qué tema, porque él después tiene un conflicto también con el ejecutivo de Bauzá. Claro, cuando asume el Frente Amplio y Bauzá pasa a ser presidente de la AUF. Que es un conflicto por los derechos de por los derechos de televisión. Claro, Bauzá, que era el presidente, pero los que estaban alrededor eran gente que era del Frente Amplio. Claro. Y ahí tienen un conflicto.
a mí lo que me llama la atención es una vida llena de conflictos. ¿Cómo se puede vivir así, no? Claro, ¿cómo se puede vivir con eso? ¿No? Siempre un lío, siempre un lío, siempre un lío, ¿no? Bueno, imponente, dice, la cantidad de mensajes que llegaron, yo me tengo que ir a un asado, no puedo leer todo esto. Reclamaban por el pago por presencia, que era eso, el derecho de arena, ¿no? Ahí va. Esto marcó mi niñez y la de varios. Abrazos, dice Gonzalo Pinar. Tiene algunas notas, una en el Toto, me acuerdo, y el libro de Bardán, cayó Paco. Y el cartel del estadio, gracias Paco, ese cartel. Ese es espectacular. Con la vieja, con el viejo monitor que había en el estadio, con la estática vieja, y las letras amarillas, medio naranjas. Amarilla y que tenía como unas cosas de color, ahí fue muy raro, noventoso, muy sí, noventoso. Charlie dice que fue en el 90 fue fotógrafo del casamiento de Deli Baraldés y que estaba Paco que le alababa a la esposa. Mira vos. Pero bien, con respeto, me imagino. No sé, me quedó la sensación de que no era con mucho respeto. Bueno, muy bien. Algunos de los mensajes que han llegado, pero son... Los padres de Paco tenían un almacén a unas cuadras de mi casa, repartía los pedidos de chico, imponente, dice. Alguien me decía, no, que Paco se sentaba en el banco del 90, sí. Yo lo que le quiero decir, lo que quise decir yo es que es cierto, sí, que él tenía un vínculo con la selección muy estrecho, y con Tavares también, pero que era otra época. Era una época en la que, es decir, él estaba dentro de la cancha muchas veces, y nosotros estábamos al lado. O sea, él tenía privilegios, era representante de los jugadores, era no sé, representante de Tavares o amigo de Tavares, él tenía. Y ya estaba en conflicto, además. Ya había empezado el conflicto, porque el conflicto se desata después del Mundial del 90. Claro. ¿Ah? Yo recuerdo un día, creo que estábamos con Rómulo Martino Chenle afuera de Veronelo, en una mesa, sentados, y estaba él, yo apenas lo conocía, y en un momento vinieron en un auto varios periodistas de alta notoriedad, y él miró y dijo, mirá, ahora vienen estos. O sea, la idea de que terminaron trabajando con él era como la gran revancha por la oportunidad que tuvo. Bueno, hay otros que dicen, bueno, es el gran causante de que los clubes uruguayos estén como están. En su visión le daba chirolas a los cuadros por las ventas por televisión. Bueno, bueno, hay muchos, no puedo leerlos todos, lamentablemente. Se nos hace tarde. Italianos o repatriados. Salazar era la figura del cuadro de Cubilla. Señal 1 era el canal. Sí, Señal 1 que después... No, Señal 1 creo que se transformó bueno, creo que es lo que hoy es BTV. Claro. Lo que antes originalmente era Señal 1. Yo creo que él tiene una gran responsabilidad. Yo, por lo menos yo siempre lo planteo de esta manera, ¿no? Uruguay es un país que tiene un fútbol pobre con empresarios ricos. Y eso es la ganancia de los negocios de la televisión, de la venta de jugadores, etcétera. Y entonces los empresarios son mucho más ricos que los clubes. Eso está mal. Y eso es un tema que bueno, está. Es así. ¿Nos vamos? Totalmente, ¿Vamos? profesor. Vamos. Gracias por todo. Hasta mañana. Lástima que lo hicimos. No sé, Mañana transmisión. Mañana transmisión desde las 7 de la tarde con el partido de Nacional frente a Frontera de Rivera, partido que se jugaba, que no se... Bueno, ahí tenés otro conflicto, ¿no? Sí. O sea, el conflicto de AUF con Tenfield actualmente, o de una parte de la AUF con... Es un lío. Ya hablaremos con tiempo. Nos vamos, hasta mañana.